Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este super taller. Mi nombre es Miguel Cabrera, fundador del proyecto Arcadia México para la promoción de la paz a través del conocimiento de la geopolítica y de las humanidades. Hoy pues ya es viernes 2 de febrero 2024. Tenemos un super taller como cada semana. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo, radiando conocimiento de paz, particularmente de paz, que es lo que necesitamos. El tema de hoy, bueno, pues ya saben ustedes, es la continuación del gran libro en el sentido múltiple del término, por voluminoso y por su contenido fantástico, que se llama La derrota de Occidente de Emmanuel Toth. La verdad es que si no me equivoco, estamos aquí, se los puedo decir así con toda seguridad, ante un nuevo clásico del pensamiento occidental, internacional, del conocimiento universal. Estamos muy probablemente ante un nuevo clásico, amigas y amigos. Esto es muy importante que se conozca, dado que es poco usual que existan libros de este calibre en el orbe y más en el orbe geopolítico. Entonces, por su naturaleza misma, es un tema imprescindible, un libro absolutamente necesario que todos podamos llegar a estudiar, a comprender, a leer, a revisar. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenida, Ofelia. Estás en tu casa, ponte cómoda. Vamos a continuar este súper taller. Bueno, estamos en la segunda parte de este libro. Estamos en el capítulo 6. Hoy vamos a ver del capítulo 6 hasta el capítulo 11. Y ya con eso terminamos, pues, este super contenido, porque la verdad son temas que aquí, bueno, pues en esta parte del orbe no se han visto todavía. Siquiera el libro acaba de salir en enero en francés, ni siquiera ha sido traducido al inglés, con eso se los digo todo. Y bueno, pues también tiene temas que difícilmente serían aceptados por la academia convencional, se los digo así abiertamente. Entonces eso le da un valor especial a este libro. Emmanuel Todd definitivamente pues se rayó con este libro, muy impresionante. Entonces vamos al capítulo 6 y bueno, pues tenemos un super taller, recuerden, cada semana con nuevos títulos, nuevos libros y nuevo contenido de coyuntura y también de teoría. Entonces vean, este capítulo 6 se llama Hacia la Nación Cero en Gran Bretaña. Vamos a analizar de ese modo algunas de las tesis importantes de este volumen. Entonces vean, aquí comenta que la retórica belicosa el Ministerio de Defensa británico, ya sea un Ben Wallace o un Grant Shapps, eso es ya indistinto, intenta revivir el espíritu, vean qué cosa, intenta revivir el espíritu de la Segunda Guerra Mundial, pero comenta Emmanuel Todd que el ejército británico ya no es capaz de realizar operaciones como las que realiza, por ejemplo, el ejército francés en África. Es un tema claro porque recuerdan ustedes, como vimos en el curso de geopolítica, recuerden que estos talleres profundizan el contenido del curso general. Según la teoría de Karl Haushofer, el orbe de Europa tenía que ser pues más bien controlado ahí por Alemania, ¿no? Entonces ahí tiene sus bloques, sus pan-regiones. Recuerden ustedes las pan-regiones de Haushofer y recuerden que la pan-región donde estaba Europa y África, pues es Euráfrica. Dado que cayó el régimen de Hitler, pues evidentemente Francia se quedó con la mayor parte de las colonias y con el dominio de África. Por eso aquí dice el autor que hoy en día, pues el ejército británico ya no es incluso tan efectivo como el ejército francés en África. ¿De acuerdo? Entonces aquí hacemos esta hilvanación de conocimiento muy importante. El Reino Unido no dispone realmente de armas nucleares, ya que depende de Estados Unidos para su mantenimiento y no está claro si podría utilizarlas sin autorización estadounidense. Muy importante. Aunque el Reino Unido no puede enviar mucho material, a cada paso los británicos presionan para que se intensifique la guerra. Lo repito, a cada paso los británicos presionan para que se intensifique la guerra. Cuando tras la primera ofensiva rusa, Zelensky parecía, ¿se acuerdan ustedes?, dispuesto a discutir, a negociar con Putin, fue Boris Johnson uno de los que le convenció de que no negociara. Recuerden, Boris Johnson presionó
a Zelensky para que el presidente de Ucrania, no se acercase a Vladimir Putin. Todo esto, evidentemente, le vamos a dar su lectura y su comentario geopolítico, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos. El Reino Unido fue el primero en enviar tanques Challenger 2, misiles Storm Shadow de largo alcance y municiones de uranio empobrecido en pequeñas cantidades para dar ejemplo a otros como Francia y Alemania. Así, para el verano de 2023, Ucrania había recibido 14 carros Leopard de Polonia, 8 de Canadá, 8 de Noruega y 6 de España. Acuérdense los tanques, con 36 tanques en proceso de entrega de Alemania, lo que demuestra la fuerza del país germano en la exportación de vehículos militares. Todo este material europeo, aunque la cantidad global sigue siendo poco impresionante, parece haber sido utilizado durante la contraofensiva ucraniana del verano de 2023. Acuérdense ustedes la super célebre contraofensiva que, bueno, al final resultó un fracaso, hay que decirlo. Estados Unidos siguió al Reino Unido en el envío de municiones de uranio empobrecido. Se esperaba la llegada de los tanques estadounidenses Abrams. ¿Se acuerdan, no? De estos famosos tanques que a final de cuentas, ¿cuál fue el saldo de todo ese arsenal militar enviado a Ucrania por parte de Occidente? Finiquitado, obliterado por los misiles hipersónicos de Rusia. Negociazo, de todos modos, para el complejo militar industrial de Occidente, también conocido como Estado Profundo o Deep State. En el momento, acuérdense de Liz Truss, la efímera primera ministra de Gran Bretaña, demostró que el análisis inicial del autor sobre el Brexit como un resurgimiento de la identidad nacional, especialmente en Inglaterra, que votó eh, retirarse del Brexit, fue erróneo. El Brexit fue el resultado de la implosión de la nación británica. Entonces, sí está muy bien que leamos y todo, sí está, tenemos fichas, tenemos mapas, pero tenemos que entender qué es lo que estamos diciendo a nivel conceptual. Repitamos la oración importante que está en rojo. El Brexit fue el resultado de la implosión de la nación británica. Entonces, según el autor, el Brexit es el momento cronológico e histórico preponderante de implosión de la nación británica. Ahorita vamos a entender por qué. Esto ayuda a explicar la separación de Inglaterra y Escocia en esta cuestión, ya que la unión de 1707 que creó la nación británica se basaba en su identidad protestante compartida. Entonces, a ver, vamos a comentarlo para digerirlo de manera conceptual. Recuerden ustedes que Emmanuel Toth trae esta teoría en este libro de que la caída o el declive en Occidente del protestantismo es el inicio de su decadencia, ¿de acuerdo? Eso hay que recordarlo de manera muy clara en sus apuntes, lo revisan, por favor, es importante. Entonces, por una parte está esa cuestión. Y por otra, bueno, pues vean, el Brexit fue un momento entonces, en este sentido, de separación de la identidad nacional. Quienes habían votado por permanecer en el eh, permanecer en Europa, Escocia e Irlanda del Norte. Entonces, esto es un tema muy interesante, hay que ver las sutilezas, espero darme a entender, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es un rompimiento de la unidad histórica protestante del Reino Unido. El Brexit no fue únicamente lo que decíamos en el curso general, la salida por parte del auge del escepticismo después de la crisis de 2008, ¿se acuerdan ustedes? Lo vimos en la sesión 3, sino a su vez, una fractura identitaria a nivel histórico de Gran Bretaña. Eso es importante porque aquí lo que estamos hablando es de esa disolución identitaria y mucho de eso tiene que ver, como veremos un poquito más adelante, con pues podemos llamarle si quieren así, la crisis existencial de Occidente, ¿de acuerdo? Entonces es más una cuestión eh, coyuntural, periodística y economicista. Es es un tema de, pues, existencia
histórica, de procesos históricos, de grandes circuitos de tiempo. Entonces no se queden con la idea nada más de que el Brexit hubo papeletas, hubo gente que votó. ¿De acuerdo? Entonces vean, ahí está la fractura de la identidad y por eso dice aquí el autor que eh, cuando Liz Truss dijo que había apelado a la identidad nacional, así Liz Truss había dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? Contra Rusia, esto fue en Inglaterra especialmente erróneo. No hay ningún resurgimiento de la identidad nacional para unificar a Gran Bretaña. Está dividida en su cuestión identitaria histórica, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo que se sepa. Bueno, es un tema, es un libro muy, de verdad, se los puedo garantizar. Yo se los garantizo, este libro es un clásico ya de la geopolítica, y eso que acaba de aparecer. Tiene material de muy alta calidad. Bueno, nos vamos al capítulo 7, Escandinavia. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando un poco del tema, del feminismo al belicismo? Entonces, acuérdense que este libro también podría entrar en la categoría del tema de los colapsólogos, los que estudian la decadencia de los países, algunos, bueno, pues muy enfocados a la parte de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, vean, una de las sorpresas de la guerra de Ucrania, una de las sorpresas, ya ve que el autor da 10 sorpresas, una de las sorpresas de la guerra de Ucrania fue la aparición de un belicoso pueblo protestante en el norte de Europa. La guerra demostró que Noruega es un activo agente militar estadounidense en Europa. Dinamarca está aún más incrustada en el sistema estadounidense. Finlandia y Suecia, por su parte, se adhirieron a la OTAN con urgencia. ¿Se acuerdan? Esto sucedió el año pasado. Ahí el tema es el de Finlandia y Suecia. Bueno, entonces aquí lo dijimos en el taller de la primera parte. Está en operación la teoría de la contención rusa, que puede ser desde Thayer Mahan y su libro El pivote de Asia de 1900, el Rimland de Spikeman y la rusofobia de Brzezinski. Y por eso es importante la contención al bloque euroasiático. Ya decíamos nosotros en su momento las pinzas en la región del mar Báltico, en todo el Atlántico Norte y en Japón. ¿Se acuerdan que lo vimos en el curso? Entonces, ese es el ámbito de lo que estamos hablando acá, pero se pone más interesante. Vean, entonces decíamos, las solicitudes, bueno, que también acuérdense, estos temas que también observamos en otro taller, el ámbito de la incorporación. Lo repito porque es muy importante, e incluso se los digo en cámara lenta. La incorporación de Suecia y Finlandia, como se planteó el año pasado, 2023, a la OTAN, tiene mucho que ver, aunque aquí no podríamos desglosarlo, con la gran influencia de Turquía en la OTAN. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene mucho que ver, incluso le dedicamos varios talleres al Islam en Europa. Y el tema de Wagner, cuando fue lo de Prigozhin, el asalto de Prigozhin, ¿se acuerdan? Frustrado a Moscú y el Islam de Europa. Entonces no es un tema aislado. Aquí todos estos cordeles están interrelacionados. Lo que está en juego es quién va a controlar el Islam en Europa. Entonces, ¿a cambio de qué? En su momento, el presidente o el sultán otomano Recep Erdogan aceptó que Finlandia y Suecia se adhirieran a la OTAN, tiene mucho que ver con el Islam. Es todo un tema, aquí nada más mencionarlo para que posteriormente profundicemos, porque esto vamos a ver en 2024 a su vez. Importantísimo, importantísimo. No es una cuestión aislada, lo repito para sus apuntes. Finlandia y Suecia en la OTAN tiene que ver con el auge de Turquía y el Islam en Europa. Bueno, ahí le dejamos la marca y continuamos. Las solicitudes de ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia son tan sorprendentes
como el belicismo británico a la luz de la historia. Estos países tenían una tradición de neutralidad muy antigua en el caso de Suecia, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Finlandia. Además, ninguna amenaza se cernía sobre ellos, que ya dijimos que para nosotros no fue ninguna sorpresa, porque son parte de esta pinza de contención a Rusia, lo dijimos, lo repetimos muchas veces, las veces que sea necesario para que quede muy claro. Aquí al autor le hizo falta conocimiento de geopolítica. Bueno, los rusos querían mantener relaciones pacíficas con Occidente a través de Finlandia. Repito, los rusos querían mantener relaciones pacíficas con Occidente a través de Finlandia, que no habían tocado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Imaginar que Rusia podría atacar a Suecia es simplemente delirante. Puede que los finlandeses o fineses cometieran un error de análisis al dejarse arrastrar a la OTAN por Estonia, pero el belicismo sueco requiere un diagnóstico psiquiátrico, comenta el autor. Entonces, ¿qué pasó? Eran países pacifistas, los países eh, del norte de Europa y de Escandinavia, y de repente se tornaron al belicismo. Esto es muy interesante. Pero bueno, ahorita lo vamos a comentar. Vean, estos absurdos ocurrieron de verdad. Los actores son sinceros. Si la amenaza de Rusia no es real, el miedo a Rusia sí que es real. El miedo a Rusia. El autor no pretende denunciar la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, no, sino comprender el origen de este miedo, como intentó dilucidar el belicismo del Reino Unido a su vez. Entonces, importantísimo aquí el tema eh, que es complejo pero interesante. Acuérdense que hay otros esquemas conceptuales como los que propone Daniel Stulin y se entiende mucho mejor. Es decir, Europa no es Europa. Se lo voy a decir de manera muy sencilla para entendernos e irnos a lo importante. Europa no es Europa. Europa es un estado, un grupo de países vasallos de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, eso corresponde, aunque no es de este taller, pero lo comento porque es muy importante e interesante, eso es parte de lo que Daniel Stulin llama el proyecto de Gran Babilonia, de Nueva Babilonia con sede en Wall Street, en su juego hexapolar de 6 proyectos globales en competencia. Ese es otro tema, pero aquí lo mencionamos para entender cómo es que Europa tan fácilmente se doblega ante la voluntad de Estados Unidos. Bueno, entonces continuamos. Los países escandinavos no son actores principales del conflicto, aunque aquí sí difiero porque su geoestrategia es muy importante, su geografía es muy relevante. Su caso confirma, dice el autor, principalmente que el colapso terminal del protestantismo es uno de sus motores ocultos. Entonces ahí está el colapso del protestantismo. ¿Cómo lo podemos decir de manera sencilla? Pues así como suena, ¿no? Hay que repetirlo en múltiples ocasiones, lo escribimos, lo subrayamos, lo repetimos, lo mantralizamos. Om Mani Padme Hum, el colapso terminal del protestantismo es muy importante. Es una de las principales tesis del autor que procede por orden. ¿Y cuál es el orden del autor? Primero se va a los grandes fractales de la sociología y de la historia, y luego a lo particular de la coyuntura, de lo que ha sucedido, por ejemplo, mucho de lo que se dice en este libro, pues fue de 2023. Noruega, vean, por otra parte, ayudó, esto también hay que mencionarlo para nuestra bitácora geopolítica, vean, casi nadie habla de esto, ¿eh? Aquí les estamos dando una mega exclusiva que no se encuentra en YouTube, no se encuentra en otras páginas de análisis mexicano, nada más en estos talleres. Vean, Noruega ayudó a los estadounidenses a sabotear los célebres gasoductos Nord Stream. Y también aquí agregamos que Polonia resultó el país ganador después de la reconstrucción de los gasoductos en el Báltico. Polonia, Polonia es la nueva Alemania con los gasoductos que van a surtir a Polonia con gas del norte
proveniente de Noruega, etcétera. Dinamarca, por su parte, se ha comportado durante mucho tiempo como un anexo de los servicios de inteligencia estadounidenses. Fuertes palabras, las de Emmanuel Todd. Y vean, Dinamarca participó en la intervención del teléfono de Angela Merkel. En una pequeña isla al este de Copenhague se construyó un centro de recogida y almacenamiento de datos para espiar a los aliados occidentales y no a los rusos. ¿Se acuerdan de ese caso, no? De que hackearon ahí el teléfono de Angela Merkel. Bueno, el espionaje. El autor plantea la hipótesis de que la crisis religiosa y cultural está impulsando la ansiedad de Escandinavia, que esto ya incluso hasta parece meme, pero no es ningún meme, es la ansiedad de los escandinavos, ya que la nación es hija del protestantismo. Lo repito, ya que toda esta región más bien es hija del protestantismo. La desaparición del protestantismo genera ansiedad nacional y por tanto internacional en los países pequeños. Esto puede explicar la necesidad de seguridad de la OTAN a pesar de unas economías decentes. Entonces, no es que sean pobres, es que son, según esto, pues tienen miedo a los rusos. La ansiedad surge del interior de las sociedades escandinavas. Vean qué grave, bueno, qué interesante y qué grave, y también tomar nota, ¿no? Supuestamente comenta el autor que ya no conocen su lugar en la historia. Entonces, esto ya es más bien, decíamos nosotros, una crisis de los grandes ciclos históricos, en este caso de Occidente. Bueno, y que concuerda con lo que hemos dicho en múltiples ocasiones. Estamos atestiguando el fin de una civilización. Esa civilización se llama la civilización europea. Incluso esto da para un libro, ¿no? Auge y caída de las grandes civilizaciones, en resonancia con el otro libro que se llama Auge y caída de las naciones, ¿no? Aquí no ya no es nada más las naciones, estamos aquí ante un colapso. Bueno, es que suena como muy dramático, pero hay que verlo con óptica científica. Colapso civilizatorio, colapso civilizatorio. Y a mí lo que más nos sorprende es que la gente no se da cuenta. No nos queremos dar cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, es de esperar que si lo que está colapsando, si lo asumimos como cierto y está colapsando en efecto, pues la civilización, eso quiere decir que los choques que vamos a ver van a ser cada vez más intensivos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son la época de los grandes cambios, cambios de civilización, placas tectónicas de los bloques de la mente, ¿de acuerdo? Entonces no es poca cosa. Entonces hay que esperar, pues, que sigan habiendo sorpresas de este tamaño en los próximos años. Es decir, estamos en un cambio de era, lo dijimos en múltiples ocasiones. Y aquí un mapa, acuérdense que aquí tenemos que verlo también preponderantemente, siempre que se pueda con mapas. Me gustó mucho porque vean, son todos esos países, pues, del Atlántico Norte. Acuérdense que la OTAN son también alusión a la región geográfica, Atlántico Norte, eh, atlantistas, etcétera, y mucho tiene que ver, vean en las banderas, incluso los símbolos, la semiótica religiosa nos habla, ¿no es cierto? Ahí están los símbolos tienen vida, yo siempre lo he dicho, los símbolos tienen vida y predican sobre la realidad. En este caso, vean ahí, pues ahí está claramente que son países que en su momento se conformaron por una unidad de creencias, una unidad, en este caso, pues, de países protestantes, etcétera. Y el mapa de la derecha también me gusta porque como que hacen una superposición en esta bandera de las múltiples banderas de la región, ¿no? Y vean, aquí dice, por ejemplo, este mapa, este ya no está en el libro, este lo encontré por aparte, ¿no? Dice aquí, si los países nórdicos estuviesen unidos, tendrían 26 millones de habitantes. Eh, un, eh, un personal activo militar de 55,000 y de reserva medio millón. Un Producto Interno Bruto que sería más o menos
pues casi el doble del de México y sería el lugar 12º, etcétera, etcétera, pues sería una región muy importante. Entonces, aquí, ¿qué es lo relevante a nivel geopolítico? Lo dijimos múltiples ocasiones. Lo que a Occidente le encanta ver, bueno, aquí más bien a Estados Unidos le encanta ver es la periferia o el Rimland, pues fracturado en pequeñas naciones, justamente para balcanizar los bloques euroasiáticos, y aquí podríamos incluso hablar de la fracturación de los bloques del Rimland, ¿de acuerdo? Entonces ahí están los paisitos para que vean, y eso incluso nos la han aplicado en Latinoamérica. Entonces, eso es curioso, siempre las grandes potencias se rodean en sus periferias de paisitos balcanizados para evitar la competencia de gran nivel. Aquí está, por ejemplo, un caso para los países nórdicos. Ahí está, en su antigua unidad protestante. Y recuerden ustedes aquí las tesis de Max Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que Emmanuel Todd, de manera muy sucinta, podríamos decir que interpreta como que si ya no hay protestantismo, pues ya no hay tampoco capitalismo y por tanto hay declive, que no es tan sencillo así como se lee, no es una fórmula de 2 más 2 es 4, es nada más un esquema explicativo. Lo repito, no es eh, de que A implica B, no, es un esquema de explicación, nada más, ¿de acuerdo? Sí, porque si no le van a decir que aquí andamos haciendo eh, eh, proselitismo religioso. No, es nada más una explicación a nivel conceptual de un modelo de pensamiento. Pero es interesante. Bueno, entonces vamos al capítulo 8. Vean, la verdadera naturaleza de Estados Unidos. Oligarquía y nihilismo. Entonces aquí pues es cuando se pone más interesante porque el autor elogia a John Mearsheimer, ¿se acuerdan? John Mearsheimer es uno de los principales o de los pues pocos pensadores lúcidos que quedan en Estados Unidos y lo elogia el autor por su valentía e inteligencia. En el capítulo 10 se elogia también a Stephen Walt, ¿se acuerdan de ese libro? ¿No? Que alguna vez vimos en y lo expuso aquí un colega de el lobby de Israel y el IPAC, ¿se acuerdan del IPAC? ¿No? Todo este gran lobby, pues israelita guión sionista en Estados Unidos, que desde hace un tiempo aboga porque Estados Unidos adopte una visión más razonable del mundo en el que ya no aspire a la hegemonía liberal, sino que se contente con preservar su poder jugando con los equilibrios de poder a escala internacional. Entonces, aquí está, digamos, la quinta esencia, y esto pues obviamente que Mearsheimer es un profesor que también ha sido muy criticado en Estados Unidos por sus visiones que son críticas del establishment de los conservadores straussianos, ¿no es cierto? Entonces, cuidado. El autor respeta a Mearsheimer y a Stephen Walt por mantener la cabeza fría entre ideólogos neoconservadores incompetentes, comenta el autor. Sin embargo, su visión de la historia, o sea, los elogia, pero también les hace una crítica. Y dice que la visión de Mearsheimer y de Walt de la historia parece mecanicista, ya que consideran a los estados-nación como entidades compactas y estables. Para comprender la política exterior de un país, hay que analizar en profundidad sus evoluciones internas. Y luego vean, esta diapositiva es fundamental. Mearsheimer y Walt permanecen en gran medida ciegos ante algunas evoluciones dramáticas. Postulan, como se dice en la introducción, que Estados Unidos sigue siendo un Estado-nación. Esto dista mucho de ser cierto. Estados Unidos también sería estable y estaría protegido del resto del mundo en este escenario. Entonces, aquí esto es titánico
lo que estamos aquí discutiendo. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana anterior? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Carl Schmitt? ¿Recuerdan cuando hablábamos en los talleres de derecho constitucional que el derecho constitucional que hace equivalentes a un Estado como nación, a los Estados-nación, ya está rebasado por bloques que van en aumento? Aquí está, amigas y amigos, confirmados. Estamos en una etapa post-imperial y también una etapa posterior a los Estados-nación. Esto es muy interesante porque lo decíamos en los talleres de nuestra Carta Magna, como la Constitución mexicana, pues a nivel legal, no es tan soberana como pensábamos. Por nuestra integración en estructura de derecho constitucional eh, y también geográfica y económica con Estados Unidos. Acuérdense, lo decíamos, el bloque de Norteamérica, incluso citamos al autor que ya más tarde en otro taller vamos a estudiar, a Robert Pastor, ¿se acuerdan? Y su libro sobre el concepto de Norteamérica. Entonces, lo vimos incluso también cuando hablamos de Thomas Cheatham. Acuérdense, incluso fue este miércoles pasado que decíamos que la idea de un Estado-nación, como se maneja aquí como si fueran células y cada país fuera una célula y un individuo, pues ya está rebasado. ¿Se acuerdan? Lo vimos este miércoles, lo vimos la semana pasada, tenemos ya rato analizándolo, pero todo esto también, lo recuerdan, lo decíamos, tiene que ver con cómo se deriva de la teoría de Carl Schmitt. Todo esto ya venía vaticinado desde hace mucho tiempo en Carl Schmitt, por eso es muy importante esto y el tema del derecho constitucional. No es una fruslería que se nos ocurrió, tenemos que verlo de ese modo, como un proceso de largo plazo. Pero decir, es que, a ver, por qué es importante y por qué es dramático a la vez? En el caso de México, ¿cómo lo podemos interpretar para que suene toda su potencia lo que estamos diciendo? A ver, si lo aplicamos a México, podríamos decir, agárrense porque se van a caer de la silla. Pero es nada más para darme a entender, es para que vean la magnitud del tema y lo podemos discutir y criticar. Pero esto aplicado a México será como decir que México ya no existe. Y tú vas a decir, ¿cómo, Miguel? ¿A qué te refieres? Bueno, pues estamos diciendo que los estados-nación ya no existen y están habiendo integraciones por bloques regionales. Entonces ya Canadá, México y Estados Unidos están integrados en un país más grande. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Geografía es destino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver más en Latinoamérica. Ver más a Latinoamérica. Lo que estoy diciendo es fuerte porque también es una crítica, acuérdense, ¿cuál es lo importante de esto? Una crítica, esto es una crítica amigable, por supuesto, al concepto de soberanía dentro del marco del Estado-nación. Eso ya está rebasado. Lo repito, el concepto de soberanía en el marco del Estado-nación ya está rebasado. Hay que repensar la soberanía en el marco del orden multipolar, que es post-imperial y posterior a los estados-nación. Esa es nuestra tarea. Entonces, no son temas, digamos, eh, eh, fáciles, pero tenemos que verlo con racionalismo y objetividad. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan de esta diapositiva. Por eso decía yo que es una diapositiva titánica. Resume muchas cosas que hemos estado viendo. Bueno, entonces en este capítulo y en los dos siguientes, el autor intentará demostrar que, por el contrario, Estados Unidos corre muchos riesgos en el contexto actual. Su dependencia económica del resto del mundo se ha hecho inmensa. Su sociedad se está descomponiendo y ambos fenómenos interactúan. Perder el control de sus recursos exteriores provocaría una caída del nivel de vida de la población que ya de por sí no es brillante. Comenta
Emanuel To. Qué cosas, ¿no? De verdad es que uno lee esto y sí nos hace preguntarnos muchas cosas. De verdad estamos tan mal. Pero para un imperio es imposible separar lo interno de lo externo en su evolución. En consecuencia, hay que partir de la dinámica interna de la sociedad, o más bien de su regresión, para comprender la política exterior estadounidense. Y esto lo explicamos con gran detalle este miércoles pasado en el ámbito de lo que comenta Thomas Cheetham en su libro La Segunda Guerra Civil de Estados Unidos. Lo que hablábamos de la balcanización ideológica y que, bueno, pues ya en nuestro parámetro de Arcadia México decimos que Estados Unidos, ve mi lapsus, que Estados Unidos ya está viviendo una guerra civil invisible, que es una guerra civil, podríamos llamar, de quinta generación. Vean el concepto, guerra civil de quinta generación. Entonces, obviamente que sí hay estructuras que están colapsando, pero no es tan fácil observarlo. Bueno, el autor pide perdón al lector por el carácter esquemático de los 3 capítulos sobre Estados Unidos. La crisis de una sociedad tan compleja debería ser objeto de todo un libro, pero, dice el autor, el tiempo apremia. La guerra nos arrastra cada vez más lejos. El objetivo no es la perfección académica, sino contribuir a la comprensión de un desastre en curso. Esto porque empieza aquí a hacer un análisis, digamos, pues muy esencial, y no por eso es incompleto, eh, de la decadencia de Estados Unidos. Entonces, a continuación del capítulo 9, ¿de acuerdo? Vean capítulo 9. ¿Y qué viene en el capítulo 9? Entre enero y junio de 2023, varios estudios revelaron que Estados Unidos era incapaz de producir las armas que Ucrania necesitaba. Estos estudios no procedían de grupos pro-Kremlin, cuidado, no venía de grupos pro-Rusia, sino de centros de pensamiento o think tanks financiados por el mismo Pentágono y el Departamento de Estado. Este capítulo descubre la dependencia de Estados Unidos del resto del mundo y su fragilidad fundamental. Sin embargo, en aras del equilibrio, reconoce algunos puntos fuertes indiscutibles de la economía estadounidense. Y ahorita vamos a llegar al punto importante de todo esto, nada más es para que vean cómo lo vamos desglosando y desarrollando. Las innovaciones recientes proceden de Silicon Valley, cuyos avances en tecnologías de la comunicación y la información han reforzado considerablemente la influencia estadounidense, si no sobre el mundo, al menos sobre sus aliados. Entonces, eso jugará un papel importante. En un momento más vamos a ver de qué modo. Estados Unidos también ha experimentado un resurgimiento como productor de petróleo y sobre todo de gas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Peter Zeihan? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Peter Zeihan? Ya les voy a hacer examen, ¿eh? Que por cierto me dio mucho gusto. En la mañana yo andaba en una librería y me di cuenta de que ya ese libro de Peter Zeihan de la cartografía del fin de la globalización ya está en español. Me dio mucho gusto. Otro libro más que ya se puede encontrar en español de la bibliografía del curso general. Se llama El fin del mundo es solo el comienzo. Así se llama este libro de Peter Zeihan. El fin del mundo es solo el comienzo. Cartografía del colapso de la globalización. Algo así. Pero bueno, ya está en español, entonces ya pueden ir buscarlo y leerlo y estar actualizados. Que se tardaron, ¿eh? Se tardaron en traducirlo. Acaba de salir y pues siguen saliendo nuevos libros que tenemos que estar actualizados aquí al día en estos cursos, ¿de acuerdo? En estos super talleres de Arcadia México. Entonces aquí decíamos que Estados Unidos, bueno, pues ya también resurgió también en su poder de producción de gas. La producción de petróleo pasó de 4 millones de barriles diarios en 1940 a
casi 10 millones en 1970 para caer a 5 millones en 2008, antes de volver a aumentar a 12 millones en 2019, gracias al fracking. La producción de gas pasó de medio millón de metros cúbicos al año en 2005 a prácticamente 1 millón en 2021. En, en gas, Estados Unidos es ahora el segundo exportador mundial después de Rusia. Vean, esto sí hay que ponerlo así como con color para destacarlo, y lo repetimos. Estados Unidos es ahora el segundo exportador mundial de gas después de Rusia y se ha convertido en el mayor exportador mundial de gas natural licuado. ¿Y por qué se llama licuado? Que está congelado, se congela para su transporte en los tankers, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos. Los puntos fuertes de la economía estadounidense, las Big Tech y el gas, así como Silicon Valley y el estado de Texas, tal como decíamos este miércoles pasado, se encuentran en los dos polos de las actividades humanas. Sus puntos débiles ocupan el resto del espectro. La fabricación, es decir, la industria en el sentido tradicional. Entonces, ahorita vamos a ver a qué se debe este punto débil. ¿Se acuerdan que dije que íbamos a llegar a un punto conceptual importante? Vean, la globalización orquestada por los propios Estados Unidos socavó su hegemonía industrial. Esto es importantísimo que lo recordemos. Lo hemos estudiado extensamente, pero aquí lo confirmamos y lo subrayamos. La globalización orquestada por los propios Estados Unidos socavó su hegemonía industrial. Esto se le conoce como en su momento, cuando surge esta globalización, también se le conoce como el auge de la deslocalización. Todo se empezó a producir en China y Estados Unidos se desindustrializó y por tanto ya no puede producir las armas que Ucrania necesita. ¿De acuerdo? Aquí vean, aquí está. Mucho de, esta es como una especie de FODA, fortalezas y debilidades de la economía de Estados Unidos, al corte de caja 2023. Y comenta el autor que la producción industrial estadounidense cayó del 44,8% de la escala mundial en 1928 únicamente al 16,8% en 2019, mientras que China alcanzó el 28,7% en 2020. Vean ustedes, Estados Unidos también, debido a su globalización, que se comenzó a desindustrializar. Y ahora China, pues ya está casi el doble de industrializada que Estados Unidos. Y recuerden que en los parámetros de desarrollo económico, las principales potencias pues son las potencias que son industriales. Un verdadero cambio paradigmático de poder. Impresionante los datos que aquí nos está dando el autor. Esta también es otra diapositiva con datos cañones, ¿no? Verdaderos, eh, pues, eh, eh, ¿cómo le podemos llamar? Misilazos de información. Son los misiles hipersónicos de la información de Emmanuel Todd. Vean nada más. China, prácticamente el doble de la producción industrial, ya superó a Estados Unidos 2-1, ¿no es cierto? El declive estadounidense en la producción de bienes tangibles también se encuentra en la agricultura. En la agricultura, ¿se acuerdan que decíamos el viernes pasado? Tras el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, la agricultura estadounidense sufrió un proceso de concentración, especialización y declive. Y bueno, lo que decíamos la vez pasada, mientras que Rusia aumentó la producción de trigo de 37 millones de toneladas en 2012 a 80 millones en 2022, la producción estadounidense cayó de 65 millones de toneladas en 1980
a 47 millones en 2022. Estados Unidos ha pasado de ser un gran exportador neto de productos agrícolas a apenas equilibrar su balanza comercial o registrar un déficit en su balanza comercial. Este capítulo es una joya por la excelente información cuantitativa que nos presenta. Ahora, ¿cómo podemos hacer una lectura cualitativa de esta información a nivel geoestratégico? Ya lo dijimos, el declive estadounidense en la producción de bienes tangibles, particularmente el de la agricultura, se debe a que en la óptica conceptual geoestratégica le dieron más preponderancia al poder del mar, al poder del mar. ¿Se acuerdan? Lo vimos, tierra versus mar, las talasocracias y las telurocracias. Estados Unidos descuidó su poder agrícola, que ya vimos que deja más dinero en Rusia que las mismas ventas de gas en Rusia. Refresquemos ese conocimiento. Las ventas de todo lo que se produce a nivel agrícola en Rusia sobrepasan sus ventas de gas. Es tremendo lo que estamos diciendo. Entonces, vean, ahí podemos ver ahora sí ya con más claridad, bueno, otro ejemplo de claridad, la batalla que hay entre telurocracias o la importancia de cada cual, telurocracias versus talasocracias. Son también las visiones de conducción de un país. ¿Cómo te vas a conducir? ¿A qué le vas a dar más importancia? ¿A vigilar los 7 mares y a invertir en armamento para ello? ¿O en producir bienes y servicios y también producir grandes ventas provenientes de la parte de la agricultura? Pues con razón está en una crisis alimentaria los Estados Unidos. Entonces, lo que decíamos, la globalización socavó la hegemonía industrial de Estados Unidos. El número de trabajadores STEM, y acuérdense, este es muy importante. ¿Alguien recuerda qué es STEM? Science, Technology, Engineering y Mathematics, me parece. Nacidos en el extranjero aumentó de 16, o sea, en el extranjero, o sea, los que se le fueron, ¿no? Aumentó lo que se le fue de 16,5 en 2000 a 23,1 en 2019, siendo India el mayor país de origen. Esto compensa el propio declive educativo de Estados Unidos. No, ahí me equivoqué. Una disculpa, lo estaba leyendo mal. Hay más extranjeros que están estudiando carreras asociadas a la ingeniería y matemáticas que los mismos estadounidenses. Bueno, entonces vean, hoy en día solo el 7,2% de los estudiantes estadounidenses estudian ingeniería, lo que demuestra una fuga interna, vean el concepto, qué interesante. Aquí ya no es una fuga a otros países, es una fuga interna de cerebros hacia otras carreras asociadas al derecho, las finanzas y los negocios, donde los ingresos pueden ser más altos. Ya sabemos por qué cuando hablábamos de la especulación. Esto pervierte el objetivo meritocrático original de impulsar la ciencia y la tecnología. Y en su momento hablábamos mucho del caso de Irán. Irán que dedicaba hace como 5 años todavía, eh, no hace como 10 años, perdón, cerca del 4% de su PIB a tecnología y desarrollo, ciencia y desarrollo tecnológico. Y ahorita son en toda forma una potencia tecnológica. Así es, amigas y amigos. Los persas, el país de Irán, son una potencia tecnológica porque invierten mucho en su porcentaje del PIB en tecnología y México no. México no llega ni al 1% del PIB de lo que se invierte en tecnología y desarrollo. Pues con razón, pues no hemos logrado salir avante en esa esfera, ¿no es cierto? Y bueno, pues ahí está la crisis, todo el mundo quiere irse a estudiar finanzas, a especular con los derivados,
los hedge funds y nadie en Estados Unidos o pocos quieren estudiar ingeniería. Ya vimos que la ingeniería es importante para el desarrollo tecnológico y decíamos la vez pasada que Rusia también está pues aumentando sus ingenieros. Entonces tenemos que ver eso también. Son, pues esta, amigas y amigos, es la radiografía de todo lo que se tiene que hacer para que un país colapse. Abandonar el agro, abandonar las ingenierías, deslocalizarse, es decir, desindustrializarse, etcétera. Bueno, todo lo que sale de una sola diapositiva, ¿no es cierto? Vamos a guardarla. Obviamente que estas diapositivas, ustedes saben, se las voy a enviar y son temas preponderantes. No sé si aquí hay alguna pregunta o comentario antes de continuar. O nos seguimos. Sale, pues seguimos entonces. En el capítulo 10, vean, este particularmente es muy simpático. Ah, es que también es muy buen libro, es muy divertido en algunas partes. Vean, habla de la pandilla de Washington, así le llaman, ¿no? La pandilla de Washington. Este capítulo examina al grupo de individuos que dirigen concretamente la política exterior estadounidense a través de una lente antropológica. A través de una lente antropológica. El autor estudia el blob. Blob es el nombre de este fenómeno. El autor estudia el blob, nombre informal con el que se conoce a la clase dirigente de la política exterior estadounidense en Washington, D.C., del mismo modo que los antropólogos estudian una comunidad primitiva en su entorno natural. Entonces, ya los especialistas internacionales de todo el mundo, que son observadores de los fenómenos de Estados Unidos, ya incluso los estudian a nivel antropológico como seres de comunidades primitivas y su estado natural. Ya ese fenómeno le llaman ellos el blob, ¿no? Con una especie como de, que suena como una especie de onomatopeya, ¿no? Como para hablar de gente que no entiende, que no hace las cosas bien, ¿no? El blob. Es justamente, por otra parte, el fin de los WASP, ¿se acuerdan? White Anglo-Saxon Protestant. Lo que decíamos, el fin del protestantismo. La élite de los White Anglo-Saxon Protestant tradicional que dominaba el poder estadounidense, descrita por Wright Mills, ha desaparecido. Bueno, perduran algunos epígonos todavía en el Partido Republicano, ¿no es cierto? Ninguna de las figuras clave que dirigen la guerra en Ucrania, incluidos el presidente Joe Biden, Jake Sullivan, Anthony Blinken, Victoria Nuland y el secretario de Defensa Austin, son WASP. Ninguno son WASP. Ninguno es White Anglo-Saxon Protestant. Los afros están sobre representados, dice el autor, en el gabinete de Biden en comparación con su proporción en la población. Esto obviamente que se puede reinterpretar, como menciona el portal Stratford, con sede en Texas, que es justamente parte de lo que se conoce como las guerras culturales de Estados Unidos. Y también decíamos algo sobre esto con Cheatham, ¿se acuerdan? De cara a esa confrontación ideológica que se ve en Estados Unidos. Acuérdense, Black Lives Matter, etcétera. Y esta que me encanta este concepto, la antropología del blob. Y cita un libro de Stephen Walt, que aquí se los puse, que se llama El infierno de las buenas intenciones, y dice que el libro de Stephen Walt ofrece una visión antropológica del blob y de su naturaleza similar, perdón, y de su naturaleza insular e interesada.
Sus miembros rara vez abandonan la política exterior y tienen un incentivo para promover un ambicioso papel global para Estados Unidos. Acuérdense, son los neoconservadores straussianos. Se señala el destacado papel de la familia Kagan en el blog y en los think tanks que dan forma a la guerra de Ucrania. Entonces, a ver, aquí tenemos que checar algo muy importante que es justamente el hecho de que tenemos que asociar a varios aspectos o a varios autores importantes. Bueno, personajes importantes. Vean, aquí se citan mucho a los Kagan y aquí les puse la ficha, la biografía de Robert Kagan. Robert Kagan, vean, un académico neoconservador straussiano, es ni más ni menos que el marido de Victoria Nuland. Entonces estamos hablando de todo un lobby, el lobby neoconservador straussiano, que ellos tienen una visión dogmática, si lo quieren ver así, de que Estados Unidos está predestinado a ser la única potencia internacional. Por esto es a nivel paleobíblico, ¿no es cierto? Y de ahí justamente lo que decíamos de los cristianos sionistas y del lobby israelí sionista de Estados Unidos. Bienvenida, Lucero, buenas noches. Estamos aquí en la charla. Entonces, vean, Hola, buenas noches importantísimo. a todos. ¿Cómo Gracias. estás? ¿Cómo te va? Una semana cerrando súper pesado, pero estamos listos. Perdonen la tardanza, pero me pongo al corriente en breve. Bonita noche. No te preocupes, todo bien, todo en orden. Bienvenida. Estábamos aquí hablando de este concepto importante que es muy interesante, se le conoce como la antropología del blob. Suena muy chistoso. Y bueno, vean, lo voy a repetir porque de verdad es muy interesante. El capítulo, estamos en el capítulo 10, examina al grupo de individuos que dirigen concretamente la política exterior estadounidense a través, pero de una lente antropológica. Se estudia este fenómeno que se conoce en geopolítica como el blob, el nombre informal con el que se conoce a la clase dirigente de la política exterior estadounidense en Washington. Del mismo modo que los antropólogos estudian una comunidad primitiva en su entorno natural. Entonces ya para los historiadores y organizadores del tiempo civilizatorio, Estados Unidos ya está en esta fase antropológica y se está haciendo la lista, se está redactando la lista de todo lo que tiene que hacer un país para entrar en decadencia como lo está haciendo en este momento Estados Unidos. Entonces ahí está la antropología del blob. Y decíamos, mucho tiene que ver con la política exterior neoconservadora straussiana de Estados Unidos. Aquí vale la pena quizás preguntarse, porque hay toda una fundamentación straussiana de todo esto. Entonces, ellos en su óptica, digo, no es que ahorita lo vayamos a discutir, nada más lo dejo ahí como marcador, así que como bookmark, ¿no? Ahí ponen sus apuntes, sus notas, sus apuntes, etcétera. Quizás más adelante hablemos de eso. Yo tengo ahí los libros, en este caso digitales, en el que se habla la fundamentación straussiana para pensar que Estados Unidos debe ser la única potencia del mundo. Ya saben, esa unipolaridad a la que no quieren renunciar los neoconservadores, los leo-straussianos. ¿Te acuerdas que lo decíamos en el curso, no? Y para eso hay libros muy buenos. Y está, por ejemplo, uno que se llama El lugar, el papel de Estados Unidos en la Biblia, algo así. Em, y bueno, pues ahí está entonces el destino del mundo, digamos, desde el punto de vista de esta interpretación. No confundir con el protestantismo, ¿no? O sea, una cosa es el protestantismo como sinónimo de capitalismo, todo lo que dice Max Weber, y otra cosa es la visión straussiana de su fundamentación paleobíblica de por qué deben de ser los únicos para siempre y luchar contra el anticristo, ya saben, todo este tipo de cosas, ¿no? Y el anticristo ahí pues es China, ya saben, todo ese anatema, pero está en los libros y digo, no sé si lo vamos a ver porque eso ya es como una onda más teológica, pero bueno, es parte de la metapolítica, ¿no es cierto? De la metapolítica y como diría Carl Schmitt, de la teología política. Nada más para que vean
¿qué es lo que este tipo de personas tienen en mente? Una interpretación particular de escrituras sagradas, no nada más la Biblia, sino también toda la parte sionista, ya saben, el Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Javier Milei, bueno, ya para qué me meto en esos temas, ¿no? ¿Para qué me meto en Honduras? Ahora sí que el único que se mete en Honduras es Marcelo Ebrard, ya que acaba de estar en Honduras, ¿no? Bueno, pues ahí está, ven las fichas. Tenemos que tomar nota quién es Robert Kagan, el marido de Victoria Nuland, y todo el bloque también con el lobby, ¿no? De Israel, el famoso IPAC, así se llama, IPAC, Israel PAC, ¿no? Son estos fondos de dinero. PAC, que es en Estados Unidos como grandes fondos de dinero. Bueno, y financiamiento. Y bueno, pues ya el capítulo 11, pues un tema polémico. Este libro, pues para nada entraría en las academias contemporáneas de Occidente, pero vean lo que dice. ¿Por qué el resto del mundo eligió a Rusia? Desde 1979, Christopher Lasch había situado el narcisismo en el centro de la cultura estadounidense en su libro La cultura del narcisismo. El análisis de Emmanuel Todd en los capítulos anteriores sobre la atomización de las sociedades avanzadas y el surgimiento del llamado individuo enano, nacido del colapso de la religión y de las ideologías, podría considerarse una prolongación de la obra de Christopher Lasch. Ya más adelante tal vez lo ponemos en la lista de espera, ¿no? Ya tenemos aquí lista de espera de libros para presentar. Sin embargo, el concepto de narcisismo tiene una aplicación aún más amplia. No solo explica los fenómenos internos de las sociedades occidentales, sino que también ayuda a comprender su política exterior. Interesante, como si fuera un espejo, ¿no? Hablando de Narciso, ven aquí la psiquiatría, este, arquetipal que estamos haciendo, ¿no? Narciso se refleja a sí mismo y quiere reflejarse en los demás. Resulta sorprendente ver cómo Occidente, especialmente Estados Unidos y Europa, está convencido contra toda la realidad objetiva de que sigue siendo el centro del mundo. Esto es muy cierto, ¿eh? Y es entendible, dado que recuerden que son países Occidente como potencia, no Occidente como región, Occidente como potencia, son países que históricamente, piensen ustedes en Francia, han estado acostumbrados al colonialismo. Entonces, ¿quién va a querer dejar ese ámbito que tantos, pues, privilegios le ha dado a la sociedad occidental colonialista, ¿no es cierto? Bueno, la estrategia occidental de imponer sanciones a Rusia pretendía aislar a Rusia, pero en lugar de ello, radicalizó el antagonismo latente entre Occidente y el resto del mundo de dos maneras. Número uno, forzando al resto a elegir, al presentarnos una falsa dicotomía a Occidente frente a Rusia. Lo dijimos en el curso general. Esto es un choque de civilizaciones lo que estamos viendo. Una falsa dicotomía. O sea, que nos obligan a elegir entre dos, pero no tenemos por qué elegir la guerra. Podemos elegir la paz. Hay una tercera opción. Podemos elegir la paz, la infraestructura, la economía real, la diplomacia. Es posible. Comentando, solo que al Estado profundo, pues parece que no le gusta, ¿verdad? Recuerden que el Estado profundo es el complejo militar industrial. Fomentando el miedo a Estados Unidos entre las clases altas del resto, ya saben, la animadversión, Estados Unidos son unos irredentistas, belicosos, etcétera, etcétera, intervencionistas, etcétera. Económicamente, vean, esto es muy importante y los matices importan también, económicamente, la globalización liderada por Occidente se ha revelado lo que decíamos como una forma de recolonización en la que las naciones industrializadas occidentales explotan la mano de obra barata del resto del mundo. Y aquí no se me ocurre otro ejemplo de ello que Francia, que sí tienen a nivel histórico aspectos importantes, pero que han pasado también a la historia por su extremo neocolonialismo, particularmente en África. Ya ven todo lo que decíamos ahí del grupo Wagner y por qué Rusia justamente está ganando ahí apalancamiento en África,
con el argumento de apoyar a las naciones africanas contra el colonialismo histórico de Francia. Quien domine el Islam, dominará el siglo XXI. Antropológicamente, la mayoría de los países del resto tienen, vean, antropológicamente, la mayoría de los países del resto tienen estructuras familiares patrilineales opuestas a las familias bilaterales y nucleares de Occidente. Ahí les puse un mapa y aquí lo que el autor está argumentando es que a través de sus diferentes tipos de políticas, Occidente, liderado por Estados Unidos, se está quedando aislado frente a todo un bloque de naciones que se están uniendo en contra del que antes era el bullying por antonomasia, el que hacía bullying por antonomasia, ¿no es cierto? Entonces ahí está el mapa, vean Estados Unidos, ahí está en color negro, los países, le llama aquí el libro patrilineales. Importante, ¿no? Pues ahí tenemos dos bloques, vean qué interesante, una confrontación. Interesantísimo. Cómo estamos también en un choque de ideas. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, ahora que veo esto, la definición de tragedia de los griegos. ¿Se acuerdan cuál es la definición de tragedia de los griegos? Por ejemplo, piensen ustedes en tragedias como Antígona, ¿se acuerdan, no? Antígona de Sófocles. Y bueno, eso es muy interesante porque una tragedia es justamente, bueno, lo digo de manera muy sencilla, cuando dos facciones tienen irremediablemente eh, la razón de su parte, ¿no? Y chocan inexorablemente. Ahí tenemos ya los choques civilizatorios y ahí estamos, pero yo insisto, en Arcadia, México, insistimos, no tenemos por qué colisionar. Es posible la diplomacia. Otro mundo es posible. Bueno, pero bueno, ahí está Huntington. Parece que todo se resume a pie de notas de Samuel Huntington y su choque de civilizaciones. Y bueno, México, vean, ahí está en color como más. México es como un punto medio, ¿no? Entre los países patrilineales y los países que no son patrilineales, ¿no? Ahí los pone acá. Entonces estamos así como a la mitad. Y ahí me dio un poco de curiosidad. eh, Justamente estaba pensando antes de impartir el taller en este mapa para intentar hacer como México es un punto intermedio y Turquía es un punto intermedio, hacer ahí una especie como de yuxtaposición de mapas, ¿no? O sea, este mapa con la yuxtaposición de los países que tienen, como le llamamos en Arcadia, México, ambigüedad estratégica. ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Se acuerdan del concepto ambigüedad estratégica? Turquía como el dios bifrón tejano de los romanos que tiene un pie en Asia y otro en Europa. Y también decíamos que Venezuela, también decíamos que algunos países árabes como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, la India, Indonesia tienen ambigüedad estratégica, ¿no? Bueno, por lo menos aquí hay tres de ese grupo. México, Turquía y la India. Interesante. ¿Y por qué son importantes los países con ambigüedad estratégica? Bueno, la hipótesis de Arcadia de México es que son países importantes para la producción de la paz, son como los amortiguadores. Entonces, se nos queda pendiente para más adelante, aquí nada más estoy esbozando ideas, hacer ese análisis eh, respecto a este mapa, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos ya para casi finalizar con las conclusiones. ¿De acuerdo? Conclusiones, y fue un viaje impresionante el de este libro. Lo que decíamos cuando estábamos comenzando el taller, estamos probablemente ante el surgimiento de un libro clásico de la geopolítica. Y este que acaba de salir en enero de Manuel Todd es ese clásico probable. Es muy buen libro, tiene muy buenas hipótesis, buenos conceptos. Por ejemplo, acuérdense de el grado cero de un país, ¿no? Grado cero, ¿sí se acuerdan que es grado cero? Grado cero es cuando un país capitalista ha perdido su hegemonía protestante, lo decíamos, ¿no? El grado cero de un país, que suena como a
Eso del grado cero de un estado es una como a programa de radio, ¿no? De análisis político. ¿Ya no había uno que se llamaba así, algo así como el grado cero de la política? No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, suena como a el programa del Canal 11 o no sé. Bueno, bien, entonces ya vamos a concluir. Eh, Aquí están algunas cuestiones muy importantes. En una diapositiva, las grandes etapas, menciona el autor 4 etapas, 4 fases, históricamente hablando. La fase 1 entre 1990 y 1999 le llama él la fase pacífica, en que la URSS, la Unión Soviética, se derrumbó y Estados Unidos aceptó inicialmente la perspectiva de una paz general, como demuestra, como demuestra el descenso del gasto militar de 5,9% al 3,1% del PIB de Estados Unidos entre 1990 y 1990. Esta fue reconocidamente pues una etapa de supuesta paz en el ámbito de la geoestrategia. Sin embargo, Rusia también cayó inesperadamente en la anarquía en esta misma década con una esperanza de vida en descenso y un PIB en picada. Y bueno, ahí también tenemos toda la parte de la URSS, muy interesante, que lo hemos tratado ahí con el ámbito, el capítulo 8, acuérdense ustedes, se les queda de tarea volver a leer, releer, bueno, no es que lo he dejado yo de tarea, pero es para que lo recuerden. El capítulo 8 del libro de Metapolítica de Daniel Stulin es una joya, fue el periodo de más ascenso económico de la Unión Soviética entre 1930 y 1960. Es una joya ese libro y cómo le hicieron para inventar su modelo económico que compitiese con el capitalismo a través del concepto, acuérdense, de dinero no efectivo, que yo lo explico como si fueran los vales de despensa de acá de México, que es dinero que nada más te puedes gastar en las tiendas del IMSS, ¿no? Bueno, vean de lista ya ni me acuerdo. Bueno, fase 2 de 1999 a 2010, la era de la arrogancia. A partir de 1999, el gasto militar estadounidense comenzó a aumentar de nuevo y alcanzó el 4,9% del PIB en 2010, mientras Estados Unidos soñaba con el dominio mundial absoluto, pero se enfrentaba a fracasos respectivos en Irak y Afganistán. Todo lo que decíamos de Peter Frankopan, ¿se acuerdan? De cómo Peter Frankopan en su libro Las nuevas rutas de la seda dice del fracaso del gasto militar tremendo y endeudamiento a partir de Medio Oriente, de las campañas fallidas en Medio Oriente. Fase 3, la retirada, bueno, entre 2008 y 2017, la retirada estadounidense y la arrogancia alemana. El gasto militar volvió a disminuir a partir de 2010, cuando Obama siguió una política más pacifista, con toda su guerra en Siria y Libia, ¿no? Dice el autor. Pero surgió la arrogancia pacífica, económica y demográfica alemana a medida que ganaba poder financiero en Europa. Ya ven cómo esto se contrarrestó con el fin de la era Angela Merkel, lo dijimos varias veces. El gasoducto Nord Stream 1 se inauguró en 2012, cimentando los lazos germano-rusos. Importantísimo. Esta fecha hay que tomarla ahí en cuenta porque dice muchísimas cosas de todo lo que hemos ya aquí analizado, ¿no es cierto? El gasoducto Nord Stream 1 se inauguró en 2012, cimentando los lazos germano-rusos. Y finalmente, la fase 4, entre 2016 y 2022, la trampa del nihilismo ucraniano. El mundo angloamericano entró en un estado de ingravidez. Vean, el mundo angloamericano entró en un estado de ingravidez con el Brexit y la elección de Trump, reflejando el estado cero sociológico, lo que decíamos, el estado cero, ya ven que es un concepto. Las decisiones de Estados Unidos se volvieron irracionales al quedar atrapado en Ucrania debido al nihilismo ucraniano y estadounidense que resonaba a pesar de la postura inicialmente defensiva bajo Obama-Biden. Bueno, cuando Biden fue el vicepresidente, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo les puse una cita de algo que comentábamos en el grupo de Arcadia México, incluso mucho antes del libro de Manuel Toff, cuando yo decía, es que esta guerra no la puede ganar Ucrania apoyada por Estados Unidos. Y decíamos ahí en el chat, eh,
Bueno, ahí yo de manera muy informal, es que antes era más informal, ya recientemente, a finales del año pasado, ya cuando les conocí, yo ya estaba así en modo vestir tacuche, ¿no? Pero antes era un poquito más informal, decía yo, no, pero es que vean, mi comentario no va hablando de quién iba a ganar la guerra en Ucrania. Mi comentario no va en función del desenlace de la guerra, sino de la intencionalidad de Occidente por perpetuarla como si no hubiera aprendizaje histórico. Es algo completamente irracional. ¿Por qué es irracional? Porque están arrojando a Rusia a los brazos de China y se está aislando Estados Unidos de todo el mundo. Completamente irracional. Pues, ¿qué están queriendo? ¿Que Estados Unidos colapse? Occidente va a perder, no por Rusia, o sea, no por la acción de Rusia o China. Occidente ya fue derrotado, pero por su propia arrogancia. Por otra parte, decía yo, así de manera muy informal, no se claven con el conflicto como si fuera el Barcelona versus el Real Madrid, por favor. Elevemos el nivel del debate. Ah, es que estábamos ahí en una pelea entre. Yo les decía, pues si no es Vox, no es el Canelo contra Pacquiao, ¿no? Pues estamos aquí hablando de geopolítica. Y justamente lo rescaté, este post de ahí del grupo, porque lo retoma, bueno, no es que lo retome, o sea, también lo menciona Emanuel Toth, ¿no? Pues ahí está, para que vean el irracionalismo de Occidente, justamente como complementamos el taller de la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando decíamos que Occidente, Europa ya dijeron son masoquistas y dijeron, mátenme, ya no quiero existir? Y hablábamos de la caída asistida, ¿no? Del suicidio asistido, aquí lo puse, vean, junté las diapositivas en un solo paquete para que lo veamos todo junto de manera holística, y fue cuando decíamos acá lo de el suicidio asistido de Europa, ¿no? Y pues con el ámbito de las sanciones. ¿Y por qué también suicidio asistido? Hagamos un repaso. En lugar de detener la guerra, las sanciones la han globalizado, como predijo Nicolás Mulder. Someter a Rusia a un bloqueo convirtió una operación militar especial limitada en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, un poco lo mismo se puede aplicar en esta otra parte de la toma de decisiones irracionales por parte del hegemón occidental. Se están aislando, bueno, nos están aislando. Y vean, una conclusión que tiene que ver con nosotros mismos aquí en México. ¿Por qué puede llegar a ser preocupante este aspecto? Es muy sencillo, y con eso terminamos el taller de esta vez. Es muy sencillo. El aumento, a ver, vamos a detenernos un momento a pensar aquí con todo esto. El aumento de la posibilidad de que esta guerra escale, a mí lo que me preocupa, bueno, pues es todo, por supuesto, pero ¿cómo nos puede ayudar en México? Por la economía. ¿Y por qué por la economía? Un aumento del conflicto internacional, ya sea en el Mar Rojo, en Palestina, en Ucrania, si se les ocurre hacer una guerra en Taiwán, en el estrecho de Hormuz, una invasión a Irán, en el estrecho de Malaca, todos los hot points, en el Cáucaso, etcétera, nos afecta en la inflación por el aumento del precio del petróleo. En la medida en que incrementan y escalan las guerras, aumenta el precio del petróleo. Acuérdense, eso pasó con Fox, cuando las invasiones a Medio Oriente, ¿se acuerdan de Estados Unidos? Cómo subió la gasolina. Entonces, obviamente que sí nos va a afectar. Aquí en México tenemos un colchón de que se reactivaron las refinerías como profilaxis. Bueno, también resulta ser una profilaxis geopolítica, pero hay que tomar en cuenta que la escalación del conflicto también nos puede impactar. No es que estemos tocando la jarana en México, viendo cómo pasa todo esto, amigas y amigos. También nos está afectando. Nos afectó la COVID, nos afectó la guerra en Ucrania, nos está afectando que lo que está sucediendo en el Medio Oriente pueda escalar y lo vamos a ver sí o sí en la inflación, en el precio de la gasolina. Entonces, ahí tenemos que seguir, porque sí, obviamente que ahorita ustedes ya vieron enero, todo está carísimo,
y pues obviamente que la gasolina, pues ahí sí como que la 4T no, ya no bajó, ¿se acuerdan, no? Cuando el presidente decía al principio, cuando tomó protesta de que iba a bajar la gasolina, y pues no, no, creo que eso no lo logró, ahí sí nos la quedó a deber. Estimado presidente, por favor, haznos caso, cuida el precio de la gasolina, necesitamos profilaxis geopolítica, porque bueno, pues estamos de algún modo también ya imbricados en el proceso de colapso de Occidente, o sea, de colapso en el sentido del modelo esquemático que nos presentan personajes como Emmanuel Todd. No es que nosotros estemos colapsando per se, ¿sí me explico? Efecto Sansón, efecto Sansón. Se cae Sansón, pero nos caemos todos también. Entonces tenemos que seguir de cerca estos temas. Por eso a mí sí me preocupa, y digo yo, son argumentos los de estos talleres para la promoción de la paz. Necesitamos paz, estabilidad económica. Esa fue la checklist en gran medida por lo que Andrés Manuel llegó al poder. La pésima situación económica de México. ¿Cómo nos dejó el neoliberalismo, no es cierto? Entonces tenemos que verlo con enfoque geopolítico, lo que está pasando en México también, y no nada más vigilar eh, las noticias de manera coyuntural y somera. Hay mucho detrás y es mucho lo que está en juego. Entonces sí tenemos que ser capaz de verlo de manera holística y obviamente que pues estamos aquí justamente en el ámbito del fin de la fase pacífica, entrando a este conflicto y pues sí tenemos que ser moderados, pero tampoco caer en un suicidio asistido como el de Europa o en el grado irracional y grado cero que menciona Emanuel Todd en México. Creo que en México somos mucho más capaces de lo que están haciendo en Estados Unidos y somos una sociedad incluso más sofisticada que la sociedad de Estados Unidos desde mi punto de vista, aunque se vale diferir. Tenemos mucha más riqueza cultural en Estados Unidos y también muchísima riqueza comparados con Europa. O sea, no tenemos como para sentirnos inferiores, es muchísimo a lo que podemos apelar. Entonces, apelemos a esos eh, conocimientos y fijémonos metas de paz, realistas y no irracionales. Entonces, es un libro muy interesante. Sin lugar a dudas, creo yo que estamos ante un nuevo clásico de la geopolítica. Ya incluso actualicé las diapositivas, ya las puse ahí, viernes 26 de enero y 2 de febrero 2024. Recuerden todo lo que decíamos, importantísimo. Y pues bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Estoy a sus órdenes. Adelante si quieren participar. Y pues después ya vamos a ver este libro de Stephen White, se me antoja también. Ya tenemos varios, ¿eh? Ya tenemos varios en nuestra lista de espera, pero definitivamente el primero, creo que el de Mulder, ¿no? Creo que puede ser el primero. Hay varios también, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por darle continuidad. Entonces, nadie tiene ninguna pregunta, comentario, también pueden usar el chat, si quieren decir algo, participar, una queja, sugerencia, buzón de sugerencias activado. ¿No? Bueno, pues entonces, eh, les agradezco su participación, su asistencia. Les voy a enviar, ya saben, la grabación y el material. Y pues sigamos en contacto porque ya vienen nuevos cursos. Les invito de una vez al curso que va a haber en febrero. Ya vamos a sacar nuevo curso. Va a ser algo así como Introducción a la Geopolítica 2, la continuación, pero lo vamos a ver en China, en el caso de China. eh, y pues ya lo vengo planeando desde hace muchos meses. Me lo han pedido bastante. ¿No es cierto? Y también, bueno, pues que se inscriban ahí al grupo de Facebook, les voy a pasar las ligas para que también participen en el grupo de Facebook que acabamos de abrir y también para que se suscriban si gustan al Patreon, que viene con mucho material muy interesante y pues atentos también, invitados cordialmente a todo lo que viene en las próximas semanas. Entonces, si nadie más quiere participar, pues entonces daría por terminada la sesión y nos estamos viendo muy pronto, ¿de acuerdo? Que sigue la Arcadia y que tengan un excelente viernes, fin de semana, pásenla increíble, por favor, se divierten mucho, descansan mucho y recargamos y regresamos la próxima semana a las baterías para continuar con más monitoreo de lo que está pasando, porque hay mucho que está pasando y ya está rebasándonos la información.
Entonces, agradezco mucho su paciencia y sigo a sus órdenes por cualquier cosa en los medios conocidos. Gracias y buenas noches. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, gracias. Buenas noches.